Muy buenas noches, amados hermanos, qué gusto saludarles. Es una alegría, como siempre, estar aquí con todos ustedes. Y bueno, amados, pues antes que otra cosa acontezca, vamos a orar, ¿verdad? Para que el Señor sea glorificado en esta tarde. Vamos a iniciar ya la segunda parte ya del módulo del discipulado. Módulo de discipulado. Y bueno, amados, estamos muy contentos porque pues podemos estar en este día aquí con todos ustedes. Vamos a orar para que el Señor tome control de este tiempo, de este momento tan hermoso, tan especial, donde podemos trabajar para nuestra edificación espiritual. Estamos comprometidos, amados hermanos, comprometidos con nuestro crecimiento espiritual. No es una cosa fácil, requiere diligencia, requiere perseverancia, requiere sacrificio, pero vale mucho la pena, no tenemos otra opción. Hay que comprometernos con las cosas de Dios, con todo lo que es su palabra, con todo lo que es su voluntad. Esa diligencia, esa disciplina, esa perseverancia, es importante esos valores para culminar todo objetivo y propósito en el Señor. Muy bien, vamos a orar, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por esta misericordia, Señor, por este tiempo hermoso que nos permites estar aquí, que nos has permitido presentarnos delante de tu gracia con gran alegría, Señor. Sabemos que tú eres el Todopoderoso, el Santo, el Eterno. Ayúdanos a perseverar en tu gracia y a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la fe, a fortalecernos en tu gracia y afianzarnos en el amor y las buenas obras de Cristo. Ponemos delante de ti este tiempo, Padre Santo, por favor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a fortalecernos en ti, a que seamos perfectos, completos, Señor, firmes, sin que nos falte nada, Señor. Te damos la gloria, toma control de este estudio, añade a los hermanos que han de escuchar esta enseñanza, añade a la iglesia, a los que han de ser salvos, y que este tiempo sea de edificación solo para tu gloria en Cristo Jesús. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues qué alegría entonces ya poder estar aquí para iniciar esta enseñanza. Muy bien, amados, lección 19, la iglesia, vamos a ver la misión de la iglesia. ¿Cuál es su misión? ¿Cómo definimos la misión? La misión la definimos como esa orden especial del rey, esa encomienda estratégica, precisa, ese encargo de parte del Señor para toda la iglesia. ¿Qué le encargó el Señor? ¿Cuál es su misión? ¿Para qué nos preparamos? ¿Para qué nos formamos en el Señor? ¿Cuál es la misión? ¿Qué tenemos que lograr? ¿Qué nos pide el Padre? Porque el Padre nos tiene aquí con un propósito. No nos ha ganado nada más por tenernos en una vitrina, ¿verdad? Como trofeos. No, tenemos que hacer un trabajo, tenemos que estar en la trinchera de la batalla, de la fe, peleando con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en compañía de este ejército hermoso, de los compañeros de milicia, de cada soldado del ejército de Cristo, que todos somos todos los creyentes. Así que vamos a iniciar sin más preámbulo. Amados hermanos, la misión de la iglesia. La iglesia es la comunidad de los creyentes en Jesucristo que han sido llamados fuera de este mundo para ser el especial pueblo de Dios. Ese es nuestro propósito. Es un gran privilegio ser parte de la iglesia de Dios, pero también una gran responsabilidad. La iglesia de Dios tiene una misión en el mundo y la solemne responsabilidad de cumplirla. En este estudio veremos 6 aspectos de la misión de la iglesia. Amados hermanos, si nosotros no tenemos en claro cuál es nuestra prioridad y nuestra responsabilidad,
va a ser muy difícil que sigamos comprometidos en el camino del Señor. El comprometernos con el camino del Señor, hemos orado mucho por el compromiso, por la responsabilidad que requiere ser cristiano, porque ser cristiano es una grande responsabilidad, es un gran llamado, amados hermanos, un gran llamado, una responsabilidad muy grande, y hemos orado para que todo lo que obstaculice este compromiso sea quitado de en medio de nosotros, sea quitado de este cuerpo de muerte. Ya lo hizo el Señor en la cruz del Calvario, Él abrió el camino, y por eso es importante que nosotros entendamos lo que en este estudio dice, la responsabilidad. La responsabilidad. Somos responsables, amados hermanos, de cumplir con la tarea, de cumplir con lo encomendado. La responsabilidad, ya hemos hablado de ella, en parte tiene que ver con asumir la consecuencia de nuestros actos, pero también la responsabilidad es cumplir el compromiso que se nos ha asignado, que hemos tomado por amor. Entonces, vamos a ver en esta parte de estudio 6 aspectos de la misión de la iglesia. ¿Amén? Son 6 aspectos, podemos dividirlos, estructurarlos en 3 bloques principales. Vamos a verlos así. El primero y más importante es amar a Dios y glorificar a Dios. Este es amar a Dios y glorificar a Dios, que podríamos definirlo como el amor a Dios. El segundo es evangelizar al mundo y edificar a los creyentes, que podemos decirlo como amar al prójimo, amar al prójimo. Y el tercer bloque es restringir lo bueno, restringir lo malo, perdón, y promover lo bueno. Y esto lo podríamos definir como servir a la comunidad, siendo luz, siendo sal, siendo el estándar de los valores de Dios para el mundo que no conoce de Cristo. El mundo, al voltear a ver a la iglesia, sabrá discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, y la iglesia tiene esta labor, restringir lo malo y promover lo bueno. Esos seis elementos, agrupados en 3 bloques de amar a Dios, amar a nuestros hermanos y servir a la comunidad, tiene que ver con esas 3 cosas. Vamos a ver la primera. Amar a Dios, que es una parte fundamental, es una responsabilidad. Amar a Dios no es una opción, amar a Dios es una responsabilidad. El amor, amados hermanos, es un compromiso, es una elección, es una responsabilidad, es una fidelidad. Y esto es importante tenerlo porque lo más hermoso que hace el amor es que lo convierte en el más hermoso de los esfuerzos, de los sacrificios, de la responsabilidad de las acciones. El amor es el más hermoso de los sentimientos que requiere todas nuestras virtudes y todas nuestras capacidades. De ahí que el Señor nos pide, vamos a ver, no vamos a entrar en tema. ¿Qué enseña Mateo 22 del 35 al 38 con respecto a esta gran verdad? Pues dice la palabra, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle al Señor, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El primero y más grande mandamiento, el estándar de la ley del Señor, de los principios del reino, de la ley celestial, el principio glorioso de los cielos, de la tierra, de abajo de la tierra, de toda esta existencia, es este. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es un camino que se debe y un camino que se tiene que recorrer. Muy bien. Amar al Señor, amados hermanos, esta es nuestra misión como cristianos, esta es nuestra misión como iglesia. Amar al Señor. Esto debe estar en nuestra prioridad fundamental. Muy bien, continuamos. Según los siguientes versículos, vamos a poner aquí, ¿cómo puede la iglesia amar a Dios? Bueno, pues vamos a ver cómo podemos amar a Dios. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 4:20-21, si dice la palabra, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El amar a Dios tiene que ver con amar todo lo que es Él y todo lo que Él enseña. Por eso es la parte de toda nuestra mente. Amamos al Señor no con los sentimientos humanos de nuestro necio corazón. Amamos a Dios con la inteligencia de su voluntad, con el razonamiento de sus principios y sus ordenanzas. Por eso la palabra es muy clara en estos versículos que una manera importante de amar a Dios es guardando sus mandamientos, es poniendo por obra su palabra. Esta es la manifestación más grande de amor que podemos demostrar al Señor. No solamente es llorar a sus pies, besarlo, decirle que lo amamos con esa emoción, eso también pues es importante, es necesario. Pero lo más profundo y glorioso es poder obedecer su voluntad. Y este es el amor más grande que le tenemos, porque eh, es fácil, amados hermanos, amar en las circunstancias que son más superficiales. Es fácil cuando pues, se trata nada más de expresar un sentimiento, de decir te amo, eso es fácil. Lo difícil es comprobarlo con hechos, eso es lo difícil. Y peor aún, lo difícil es comprobarlo en las adversidades. Lo difícil es comprobarlo negándonos a nosotros mismos por cumplir el mandamiento. Hay cosas que no queremos hacer, hay cosas que no queremos decir, pero lo hacemos porque amamos a Dios. Y cumplir sus mandamientos es la mayor y más grande muestra de amor que nosotros tenemos para Él. Muy bien, Mateo 25, 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. El amar al prójimo es amar a Dios. Y esto es importante, porque Dios lo pide, porque Dios lo manda. Si Dios lo manda, lo tenemos que hacer. Esto es fundamental, es importante. Amén. Según Apocalipsis 2, del 4 al 5, ¿qué advirtió Jesús a la iglesia en Éfeso? Bueno, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué primeras obras? Pues el amor a Dios. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. El Señor no tolera la infidelidad y Dios es amor. Lo que no es amor, Dios no lo tolera. El Señor nos ha llamado a ese amor. Él no va a permitir al culpable por inocente, porque el amor no se goza de la injusticia y el Señor es amor, sino se goza de la verdad, dice la palabra. Muy bien, entonces es importante entender que el amor es fundamental para nuestra vida como cristianos. ¿Cómo puedes aplicar esta advertencia a tu propia vida e iglesia? Bueno, ahí lo tuvieron que haber puesto con sus propias palabras, cada uno dio su ejemplo como el Señor le guió en su corazón. Vamos a ver aquí este ejemplo. El amor es una manifestación natural de los nacidos de nuevo. Es parte de la naturaleza y el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Romanos 5:5. Así que nuestras obras se muestran amando a nuestros hermanos, tolerándonos, siendo pacientes, exhortándolos en amor cuando fuese necesario, y creciendo juntos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que agradar a nuestro Padre guardando sus ordenanzas y preceptos para que se haga su voluntad, y esto lo hacemos por amor y gratitud, y aún mostramos este testimonio como el necesitado y aquel que no conoce a Cristo, y aún mostramos ese testimonio con el necesitado y aquel que no conoce a Cristo. ¿Okay? Compartiendo las buenas nuevas como la muestra, ahí dice, nuestra es muestra, compartiendo las buenas nuevas como la muestra más hermosa de amor para nuestro prójimo. Muy bien,
Entonces, qué importante el amar a Dios. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a continuar. Aquí estamos. Muy bien. Primeramente Dios. Vamos a continuar. Glorificar a Dios es la otra parte. Hablamos ese bloque. Amar a Dios, glorificar a Dios tiene que ver con este bloque completo de amarlo a él, amar al Señor. Probablemente has escuchado muchas veces la frase glorificar a Dios, pero ¿qué significa? La mayoría de los estudiosos, ¿verdad? Eh, están de acuerdo que significa rendir homenaje a Dios como el único Dios soberano y fuente de toda vida, justicia y bendición. Según Efesios 1, del 11 al 12, ¿cuál es el propósito de Dios para la iglesia? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros como iglesia? Dice la Escritura, en Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Hermoso que puede haber, el Señor es soberano, el Señor es eterno, una bendición. La gloria sea para Cristo en todo lo que hace, el que nos ha dado todo por su inmenso amor. Eso es alabar su gloria. Y para eso fuimos nosotros, porque si nosotros como cristianos no admiramos su iglesia, no admiramos su obra, no valoramos su gracia, entonces ¿quién lo va a hacer? Este mundo no lo va a hacer. Este mundo no va a alabar al Señor. Para el mundo, Dios es cosa de segunda mesa, es plato de segunda mesa o de tercera o de cuarta. Y bueno, ya el mundo ha dicho que la fe en Cristo no es esencial para la existencia de la humanidad. Esto es una blasfemia, es una cosa aberrante, pero la iglesia debe de contradecir, como vamos a ver más adelante, restringir lo que está mal y establecer las cosas correctas que dice la palabra. Entonces, tenemos que alabar al Señor, testificar de Él, dar buen testimonio de su gloria. ¿Qué enseña 1 Corintios 10:31 con respecto a la iglesia y su responsabilidad de glorificar a Dios? Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado. Tenemos que, por decirlo así, por una manera que se entienda, que se vea que Dios ha venido a nosotros en la manera en que nos amamos, en la manera en que creemos, en la manera que nos esforzamos para agradarle a Él, para agradarle a Dios en sacrificio, ofrenda, en verdad, en ánimo. Tenemos que agradarle a Dios en todo lo que hacemos, serle agradables, dice la palabra, procura en todo serle agradable al Señor. Que el Señor se agrade, que el Señor se goce, que diga, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El Señor nos empieza a probar en lo poco. El Señor empieza con nosotros en las dificultades, en las adversidades, en el desierto. Satanás le decía al Señor, dice, hablando de Job, decía, pues lo tienes bien protegido, ¿sí? Pues, ¿cómo no te va a alabar? Y el Señor dice, está bien, toca todo lo que tiene. Y Job quedó sin nada. Y aún Job ahí alabó, exaltó, bendijo al Señor, glorificó al Señor. Y el Señor espera que nosotros le glorifiquemos cuando no hay motivos humanos para hacerlo, cuando no hay motivos terrenales para hacerlo. Es cuando la gloria de Dios se manifiesta en nosotros. Cuando no hay motivos terrenales, cuando no hay motivos humanos, es cuando nosotros tenemos que mostrar esa alabanza, esa gloria. Por ejemplo, tal vez alguna enfermedad y no tenemos ganas, estamos desanimados. Ahí es donde hay que decir, pero todo lo que hago es para la gloria de Dios. El Señor me sacará, el Señor me ayudará, el Señor hará la obra porque yo creo en su gloria. Entonces, qué importante esto. Seguimos adelante, amados hermanos. Bueno, por cuestión de tiempo, solo vamos a revisar la relación de columnas.
¿verdad? Vamos a mencionarla porque si no, no nos va a dar la hora de clase. Vamos a enseñarlo como información concreta, pero ya vamos a ir dando ahí las definiciones. ¿Cómo puede la iglesia glorificar a Dios? Muy bien, primera de Pedro 2:12 dice que por medio de su buena manera de vivir. Buen testimonio, amados hermanos. Romanos 15 del 5 al 6 es por la letra D, por medio de estar unánimes, en acuerdo, en amor. Mateo 5:16 se refiere a la letra H, por medio de hacer buenas obras, las obras que preparó Cristo de antemano para que anduviéramos en ellas. Juan 15:8 es la letra A, por medio de llevar mucho fruto. Así glorificamos al Señor. Juan 17:4, la letra I, por medio de cumplir la obra, la voluntad, lo que el Señor nos encomendó. Salmos 86:9 y versículo 12, la letra J, por medio de adorar y alabar a Dios. La adoración, amados hermanos, es un término un poco complicado, complejo, pero fácil de entender. Tenemos que tomar de ejemplo la adoración del antiguo Israel, porque todo lo que está escrito antes es para nuestra enseñanza. Y así nos damos cuenta qué elementos han sido reformados para que ahora los integremos en nuestra actitud por medio del Espíritu para adorar a Dios. Y son 4 elementos muy importantes que tienen que definir nuestra adoración al Señor. Primero es sacrificio. Los sacrificios que nosotros hacemos para Dios, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestros sacrificios son ese medio de adoración, cuando sacrificamos cosas, cuando decimos, Señor, yo voy a morir a mí, sacrifico mi tiempo, sacrifico mis deseos por servir los tuyos, por servirte a ti. Otro es ofrenda, la ofrenda que le llevamos, tanto, bueno, también sabemos que por medio de nuestra ofrenda económica para su obra, pero también nuestro tiempo, también nuestra fuerza, todo lo que ofrendamos al Señor, todo lo que damos a Él como ofrenda, nuestro cuerpo como una ofrenda grata, nuestra vida como una ofrenda a Él, nuestras oraciones como una ofrenda que sube en ese incienso al trono del Señor. También vamos a recapitular, el sacrificio, la ofrenda, el perdón, la reconciliación, ese amor, cuando nosotros perdonamos a otros, estamos adorando al Señor. Cuando nosotros somos tolerantes con otros, cuando vamos a nuestros hermanos, cuando somos misericordiosos, cuando somos pacientes, estamos adorando al Señor. Cuando fomentamos esa reconciliación, estamos adorando al Señor. Y por último, la comunión, la coinonía, la unidad, la armonía, donde el Señor manda bendición y vida eterna. Cuando fomentamos la unidad, cuando fomentamos el compañerismo, cuando fomentamos la tolerancia, el amor, estamos adorando al Señor. Cuando perdonamos las ofensas, cuando ponemos la otra mejilla, cuando pedimos perdón si es que hemos ofendido, estamos adorando al Señor. Cuando fomentamos la unidad, cuando fomentamos la convivencia, esta adoración. Y obviamente esta adoración es pública, es lo que hacemos el domingo y hay que hacerlo todos los días. Pero seguimos adelante, amados hermanos. ¿Okay? Romanos 4:20, la letra E, por medio de creer las promesas de Dios, es cuando nosotros le damos la gloria a Él, cuando creemos sus promesas. Primera de Pedro 4:11, la letra C, por medio de ministrar y servir a los demás. Primera de Corintios 9:12 al 13, la letra B, por medio de dar nuestro recurso con libertad, como decíamos, la ofrenda, glorificamos a Dios. Primera de Pedro 4:16, la letra F, por medio de la persecución, cuando toleramos la persecución, cuando nos están vituperando por el nombre del Señor, tenemos que darle la gloria a Él, le damos la gloria a Él. Y segunda de Tesalonicenses 3:1, la letra G, por medio del avance de la palabra de Dios, cuando llevamos la palabra de vida para salvación y vida eterna. Muy bien. Perfecto, así glorificamos a Dios. Vamos con el segundo bloque, amar a nuestro prójimo. La misión es muy sencilla, ama a Dios, ama a tu prójimo, sirve al mundo, sirve a la comunidad. Amar a Dios, glorificar a Dios, amar a nuestro prójimo, evangelizar al mundo y edificar la iglesia. Muy bonito, fácil. Evangelizar al mundo es parte de lo que el Señor nos mandó. Esta es nuestra misión.
El mundo necesita a Jesús. Las siguientes estadísticas demuestran cuán grande es la necesidad de Dios en la tierra. De los más de 5 billones de personas en el mundo, y esto fue en el 2012, solo 5.1% se consideran cristianos nacidos de nuevo. 5.1%. Aproximadamente 400,000 personas nacen cada 24 horas. La mayoría viven y mueren sin Cristo. Aproximadamente 200,000 personas mueren cada 24 horas. La mayoría nunca tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio. Por eso pasan una eternidad sin Cristo. Los obreros, en el año de 2012, cuando se hizo estos estudios, poco antes, estadística y hay que actualizarla y vamos a ver. En Asia hay un misionero cristiano por cada 206,000 personas. En África, un misionero cristiano por cada 33,100 personas. En América Latina hay un misionero por cada 33,500 personas. En el occidente hay 84,000, un misionero por cada 84,000. En el Pacífico hay 6,540, un misionero por cada 6,540 personas. Bueno, hay muchos misioneros en el Pacífico, qué bueno. En el Caribe hay un misionero cristiano por cada 16,400 personas. En Medio Oeste hay un misionero por cada 190,200 y en Europa hay un misionero por cada 950,000 personas. Casi un misionero por cada 1,000,000 de personas en Europa Oriental. Amados, hay mucha necesidad, mucha necesidad. En Mateo 9, 36, 37, ¿qué dijo Jesús con respecto a la gran necesidad que hay en el mundo? Dice la palabra, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor tuvo compasión. El Señor tuvo compasión porque estaban desamparadas y sin pastor. Amados, que es un privilegio estar amparados por la iglesia y tener un pastor, ¿verdad? Es un privilegio. Cuando estamos desamparadas y no estamos bajo la rienda de un pastor, pues somos dignos de compasión porque nuestra vida es un desastre. Estamos desprotegidos, por eso el Señor nos manda a predicar el Evangelio y hacer la obra en Cristo en su iglesia. Sigamos adelante, amados hermanos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. En Mateo 9:38, ¿qué mandó Jesucristo a la iglesia que hiciera en respuesta a la gran necesidad de obreros? Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Amados hermanos, nos falta más amor por las almas, entender la responsabilidad de nuestro llamado, entender el propósito de nuestra vida cristiana, nuestra misión, nuestra responsabilidad. Hay que predicar el Evangelio, que Dios nos incomode si no lo estamos haciendo, para que lo hagamos por amor, con alegría, no por necesidad, no porque para cumplir con el Señor, no, es que sea algo natural. Esa es nuestra oración. Esos obreros, cuando hay un obrero, es una persona que va a la obra, que va a trabajar, que se va a poner en acción. No necesitamos personas inactivas, queremos obreros que puedan hacer el trabajo, que puedan cumplir su responsabilidad, porque un obrero primeramente cumple su responsabilidad, ¿verdad? Un obrero es responsable de darle cuentas a su patrón, de entregar bien las cosas que se le piden. Fundamental, amados hermanos. Sigamos adelante. El Señor Jesucristo no solo mandó que la iglesia orara, sino que también participara de la gran comisión de predicar el Evangelio a todo el mundo. En la Biblia encontramos una gran comisión en 5 diferentes textos. Escríbelos en tus propias palabras. Mateo 28, del 18 al 20. Ustedes debieron de haber escrito esto con sus propias palabras. Vamos a dar aquí el ejemplo. Tenemos que ir por toda la tierra y enseñar el verdadero Evangelio. Jesús mismo prometió ir con nosotros para que hagamos discípulos y les enseñemos la palabra de Dios. Amados hermanos, estamos viendo el bloque de el discipulado, pero estamos empezando con las bases de la definición de la iglesia.
vamos a ir enfocando este módulo, ya vimos el Evangelio, en la importancia de un verdadero discípulo. ¿Qué es un discípulo? Es aquel que aprende del maestro y que en un futuro tomará su lugar. Esta es la definición práctica del discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo no solo aprende, un día será el maestro y discipulará a otros. Cuando somos discípulos de Cristo tenemos que tener en mente que un día ocuparemos el lugar que el Señor dejó aquí en la tierra. Y esto es importante. El Señor andaba físicamente sanando enfermos, mostrando el amor del Padre en Él, y esto nos encargó a nosotros que lo hagamos. Obviamente lo hace Él por medio de su Espíritu Santo, pero nosotros participamos en mostrar lo que el hombre no puede ver. Nosotros mostramos al Espíritu Santo en nosotros, haciendo visible lo invisible en nuestra forma de vivir. Y eso es fundamental, amados hermanos. Marcos 16:15, tenemos que ir por todas partes y predicar el Evangelio a todas las personas. Lucas 24, 46, 48, tenemos que predicar el Evangelio de la gracia, el arrepentimiento y perdón de pecados, iniciando en nuestra casa y después en todo el mundo, iniciando donde estamos, en ese centro de influencia, nuestros vecinos, todo eso es muy importante. Juan 20, 21, somos enviados a continuar la obra de Cristo, anunciando las buenas nuevas de salvación. Hechos 1:8, cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo seremos testigos de Cristo por toda la tierra. Importante esta parte del texto, el testimonio, que cuando vino el Espíritu Santo, el Señor nos manda a ser testigos de su gloria, nos lleva a predicar su palabra. El Espíritu Santo lo hemos recibido desde el momento que pudimos llamar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios desea la salvación de su pueblo y nos llama a predicar el Evangelio a los que todavía no han escuchado las buenas noticias, siguiendo el ejemplo de Isaías en Isaías 6, 1-8, cómo debemos responder al llamado misionero de Dios, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Que sea algo que le digamos al Señor de convicción, de corazón, Señor, úsame a mí, úsame a mí. Si te vas a glorificar en esta región, úsame, Señor. Úsame como elemento de tu gloria. Ese es mi deseo. Qué hermoso es hacerle esta oración al Señor. Según Mateo 28, 19, 20, ¿cuál es la meta principal de la gran comisión? Amén. Hacer discípulos del Señor Jesucristo. Hacer discípulos no es, perdón por la expresión, hacer ovejas que engorden de conocimiento, sino hacer ovejas que engendren más ovejas. Esos discípulos tienen que convertirse en maestros y en hacedores de discípulos. Ese es el propósito del discipulado. El discípulo es aquel que aprende del maestro y que un día tomará su lugar. Esto es la esencia del discipulado. Muy bien. Según Lucas 24, 45, 47, ¿qué mensaje debe predicar la iglesia para evangelizar el mundo? Dice la palabra, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muy bien, evangelizar al mundo, amados, una función de la iglesia. Muy bien, amados hermanos, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Vamos a estirar un poquito las manos, vamos a estirar un poco el cuello. Qué bueno, amado hermano, que estás comprometido con tu crecimiento espiritual, que estás conectado ahí para aprender del Señor. Qué alegría, amados hermanos, qué bendición, ¿verdad? Así que vamos a continuar echándole ganas en nuestro crecimiento espiritual. Estamos comprometidos realmente con avanzar en la fe en Cristo Jesús. Bueno, la misión de la iglesia, que tiene que ver con amar al prójimo, es obviamente edificar a los creyentes. ¿Qué enseñan los siguientes versículos con respecto a la iglesia y su tarea de edificar a sus miembros? Bueno, Efesios 4, 11, 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
y para la edificación del cuerpo de Cristo. Somos responsables como iglesia de enseñar a los creyentes, de preparar a los creyentes. Las iglesias son centros de capacitación de servidores, de misioneros, de hermanos que van a aplicar los dones. Nosotros tenemos una fuerte convicción, tomamos una fuerte convicción en la edificación de la iglesia con el Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario, en el cual a través de ese instituto estamos cumpliendo esta misión: edificar a los creyentes, preparar a los creyentes en todo lo que requieran en la vida y la piedad, edificarlos no solamente con la teoría, sino con la práctica, con la comunión, con todos los recursos que el Espíritu Santo nos dejó para este propósito. Y trabajamos varios hermanos, varios ministerios, ¿verdad?, que se trabajan a través de la Escritura, y como iglesia vamos trabajando para edificar a los miembros de la iglesia. La iglesia es el centro de entrenamiento, capacitación y enseñanza de los cristianos. Primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Edificaos, seguir construyendo nuestra vida cristiana con esos valores de Cristo, esas piedras preciosas que es su palabra, que es su doctrina. Muy bien. Muy bien. En la Biblia se encuentran 4 medios de edificación de la iglesia. Vamos a verlos, amados hermanos, ¿verdad? 1. Edificación por medio de la enseñanza. Son 4 medios de edificar a la iglesia. Enseñar, ¿verdad? ¿Qué dicen los siguientes versículos con respecto a esta verdad? Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os mando, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay que enseñarles en todo lo que representa esta palabra, este verbo en la extensión de la palabra. Las técnicas didácticas, el ejemplo, la teoría, la práctica, la parte afectiva, la parte, la convicción, el meditar, ¿verdad?, el concientizar. Continuamos. Colosenses 3:16 dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Enseñándoles, ¿verdad?, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Muy bien, entonces, ¿cuál es la primera parte con cual edificamos a la iglesia? Bueno, pues edificamos por medio de la enseñanza. Número 2, edificamos por medio del compañerismo mutuo. ¿Qué dice Colosenses con respecto a esta verdad? El compañerismo también nos edifica. Dice la palabra, vestíos, aquí está, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, fuiste llamado a la paz de Dios, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Tercera parte con la cual edificamos a los creyentes por medio del cuidado mutuo. ¿Qué dicen los siguientes versículos con respecto a esta verdad? Dice, sobrellevad las cargas sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Muy bien, punto número 4. ¿Cómo edificamos a los creyentes? Por medio de la disciplina. ¿Qué dicen los siguientes versículos con respecto a esta verdad? Mateo 18, 15, 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyese a ellos, dile a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos adelante para la gloria de Dios. Espero que sí se esté escuchando bien. Cualquier cosa, por favor, me lo hacen saber aquí por el chat. Amén. Primeramente Dios. Seguimos adelante, amados hermanos. Muy bien. Vamos a ver si ya se corrigió este detalle del audio. Aquí estamos. Hasta ahorita se está oyendo bien. Seguimos igual. Muy bien. Perfecto, amados hermanos. Continuamos. Muy bien. Continuamos. La última parte, servir al mundo. Servimos restringiendo lo malo y promoviendo lo bueno, que enseña los siguientes versículos con respecto a la iglesia y su ministerio de restringir lo malo en el mundo. Dice la palabra, Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nota, la sal actúa como purificante y perseverante en todo aquello con lo que se pone en contacto. De esta misma manera, el discípulo debe ser una fuerza purificadora en el mundo. Efesios 5, 11, 13. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hablan en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Nosotros tenemos que reprender lo malo, hablar cuando algo está mal, decir eso no está bien. Dios manda estas cosas, Dios no se agrada de estas otras cosas. Importante, si la iglesia calla, el mundo no tiene esperanza y nosotros tampoco. Porque si nosotros negamos al Señor, Él nos negará también en el día cuando Él regrese. Entonces tenemos nosotros que no estar de acuerdo con las cosas del mundo, no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas, no hacernos como el mundo, mantenernos santos porque el Señor nos llamó a esa santidad, ser santo como el Señor es santo. Amén. Muy bien. Siguiente, ¿qué enseñan los siguientes versículos con respecto a la iglesia y su misión de promover lo bueno en el mundo? Mateo 5, 14 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone abajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Filipenses 2, 14, 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amados hermanos, qué importante entender nuestro propósito, entender lo que el Señor pide de nosotros, cuál es nuestra responsabilidad como cristianos, cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios que hemos recibido el Espíritu de gracia, la oportunidad de ser perdonados, reconciliados con el Padre. Eso es importante. Esta responsabilidad es importante. Tenemos que meditar y entender si es que estamos cumpliendo nuestro objetivo, nuestra misión, amados hermanos. Fundamental que estemos considerando, que estemos meditando en estas verdades para alabanza y gloria de nuestro Salvador. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues hemos terminado esta enseñanza para la gloria de Dios. Qué alegría que se conectaron, que
están echándole ganas. Un saludo, amados hermanos, los que están listos, dispuestos a comprometerse con su conocimiento espiritual, con su crecimiento espiritual. Si no nos comprometemos nosotros con nuestra fe, ¿quién lo va a hacer? Nadie, amados hermanos. Cristo ya lo hizo por nosotros. Es una victoria ganada. Hay que echarle ganas. Es el propósito. Somos de Cristo y somos de Cristo y para Cristo. Todo lo que hagamos debe ser para Él, para su gloria, como lo vimos. Todo lo que hagamos debe ser para nuestro Señor. Y si cumplimos el propósito que Él nos manda, veremos su gloria y seremos exaltados por gracia, como Él lo prometió. Y esto es algo muy importante, algo hermoso, y es lo que necesita la iglesia, y es lo que necesita el mundo, ver la gloria de Dios en nosotros. Muy bien, amados hermanos, vamos a orar, vamos a terminar aquí en esta sección. Vamos ya en el estudio número 2 de El Discipulado, vamos avanzando. Amados hermanos, son 42 estudios de esta teología sistemática, más otros cursos adicionales para acabar el bloque de etapas de madurez. Y estamos en la parte de el discipulado, entendiendo las bases, los conceptos de la iglesia que son fundamentales. Muy bien, amados hermanos, vamos a orar para que el Señor sea exaltado, sea glorificado y Él nos ayude en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos alabanza, gloria y honra, porque tú has sido bueno con nosotros. Tú nos has ayudado, nos has bendecido, nos has permitido hablar de tu palabra en esta noche. Te exaltamos, Señor, te glorificamos y te rogamos que seas propicio a nuestros pecados, a nuestra debilidad, que nos ayudes a caminar en verdad, que nos ayudes a cumplir los objetivos que tú nos mandas, a ser responsables con lo que tú pides de nosotros en esta vida. Ayúdanos a ser como tú, ayúdanos, Señor, a agradarte en todo, ayúdanos a salir adelante, Señor, en las cosas que tú nos has mandado para gloria tuya. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a servirte. Bendice a cada hermano que ha escuchado esta enseñanza para que sea alimentado de tu gracia, para que sea alimentado de tu espíritu y que sea consolado en el amor de tu nombre. Oramos, Señor, por los hermanos que han visto y que verán esta enseñanza. Oramos por las actividades de la iglesia que todavía están pendientes, si tú permites, el día de mañana y el culto de adoración, para que verdaderamente traigamos nuestro sacrificio, nuestras ofrendas, y traigamos nuestro corazón dispuesto al perdón y a la reconciliación del amor unos con otros, porque de tales sacrificios tú te agradas, Señor. Te damos la gloria, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a caminar en fidelidad y a seguir siendo, Señor, instrumentos tuyos. No nos deseches. Ayúdanos a servirte, Señor, y haznos útiles para ti como iglesia. Te lo pedimos. Ponemos delante de ti cada ministerio, cada actividad, cada operación de tu cuerpo en toda esta región, Señor. Ábrenos el camino para poder ir, si tú permites, a Huatusco el día de mañana, y que tu nombre sea glorificado en ese curso que están tomando los hermanos para que sigan aprendiendo las verdades de tu gracia. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, amados hermanos, qué alegría poder estar aquí con todos ustedes. Qué alegría estar fortalecidos, estar firmes en la gracia y el amor que es en Cristo Jesús. Bueno, amados hermanos, Dios los bendiga abundantemente. Saludos a todos los que nos siguieron por el Facebook, los que nos seguirán después. Un abrazo muy grande, muchas bendiciones y paz en el Señor. Dios los bendiga abundantemente. Bendiciones, amados hermanos. Gracia y paz.